Bueno, yo les voy a hablar sobre la displasia de la cadera. Bueno, como definición tenemos la displasia en el desarrollo de la cadera típica, anteriormente conocida como luxación congénita de la cadera, integra anormalidades anatómicas que afectan la articulación coxofemoral del niño o niña, incluyendo el borde anormal del acetábulo, que es la displasia, y la mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, afectando el desarrollo de la cadera durante los periodos embriológico, fetal o infantil. Bueno, aunque no hay suficiente evidencia acerca de los factores que predisponen la enfermedad, se aceptan factores que predisponen la enfermedad que aquellos niños, perdón, para aquellos niños que tienen el antecedente familiar de displasia de primer grado, que tuvieron un nacimiento en presentación pélvica o que son del sexo femenino. El nivel de riesgo en pacientes con sospecha de displasia se clasifica en riesgo bajo, intermedio y riesgo alto, conforme a la presencia o ausencia o combinación de los factores que les comentaba, pues que sean del sexo femenino, que tengan el antecedente familiar positivo a displasia o el antecedente de la presentación pélvica. Bueno, en la evaluación del recién nacido, las maniobras de Barlow y Ortalani, perdón, son las pruebas clínicas más utilizadas en la mayoría de los casos. Se recomienda utilizar la prueba de Or- Ortolani, perdón, Barlow. Bueno, aquí debe hacerse con el niño relajado y sin pañal, colocando al bebé en decúbito dorsal sobre una superficie firme, donde el médico o examinador se va a colocar delante del niño y va a revisar su cadera, va a revisar una cadera a la vez, o sea, con una mano estabiliza la pelvis y con la otra flexiona la rodilla y la cadera del lado que evalúa a 90 grados, colocando las yemas de los dedos medio índice sobre el trocante mayor a la mitad de la cara externa de la mitad superior del muslo y el pulgar sobre la rodilla, sin comprimir demasiado porque puede provocar dolor. Va a mantener los muslos y las piernas en posición neutra, una flexión de cadera a 90 grados y bueno, presionando la rodilla hacia abajo suavemente. Al hacer esto se va a percibir un resalto o chasquido conforme la cabeza femoral se desplaza sobre el borde posterior del acetábulo y sale de él. Posteriormente se lleva la cadera suavemente en abducción, empujando el trocante mayor hacia adelante y se va a perseguir un segundo chasquido de entrada. Eh, aquí se va a dar como la impresión de que algo se acomoda dentro de su sitio. Luego se va a realizar la misma maniobra con la cadera del otro lado y si se percibe un resalto o chasquido, se va a tratar de una prueba de Ortolani-Barlow positiva. Bueno, los datos clínicos de utilidad para el diagnóstico de displasia en niños mayores de 3 meses de edad van a ser limitación de la abducción de la cadera, asimetría de pliegues de la cara interna de los muslos y glúteo, el signo de Galeazzi, acortamiento de extremidades de la extremidad afectada y el signo de pistón. Cuando el diagnóstico es tardío y se realiza durante la etapa de marcha, se van a poder identificar también los signos de Trendelenburg, la marcha tipo Duchenne y el signo de Roberts, que son característicos también de la displasia. Bueno, el estudio radiológico para la detección de displasia tiene mayor sensibilidad a los 6 meses y el ultrasonido tiene mayor especificidad a los 3 meses de edad.
Bueno, a partir de las 6 semanas de vida se pueden apreciar los cambios radiográficos en el acetábulo, así como el desplazamiento lateral de la cabeza y de la metáfisis femoral, la displasia acetabular e hipoplasia del núcleo femoral, que esto es la triada de Puty. Bueno, también, bueno, la radiografía de cadera debe tomarse con la cadera en posición neutra, con la proyección de von Rosen. Consiste en colocar las piernas en ángulo de 45 grados en abducción y con los muslos internamente rotados, acentuando la dislocación de la cadera que puede no ser aparentemente en las proyecciones de rutina. Bueno, como tratamiento, en los niños menores de 6 meses de edad, el tratamiento de la displasia se realiza con férulas de abducción, como por ejemplo el arnés de Pavlik o el cojín o abducción, férula de Frenchka o Freika, no sé cómo se pronuncie, o también se puede hacer con otros dispositivos. Esto es tratamiento no quirúrgico y va a estar indicado en niños menores a 6 meses de edad y se va a recomendar que el aparato de abducción sea durante un tiempo promedio de 3 meses. Bueno, se va a recomendar este tratamiento no quirúrgico cuando el niño menor de 6 meses presente el signo de Galeazzi positivo, discrepancia de longitud de extremidades, la persistencia de asimetría de pliegues en miembros inferiores, la limitación de abducción radiológicamente persistente del índice acetabular anormal y la inestabilidad de la cadera con la triada de Putin positiva. Y bueno, también algo que se me olvidó mencionar, para reducir el desarrollo de complicaciones asociadas con un dispositivo abductor, se recomienda aplicarse, que no sea aplicado por un periodo no mayor a 6 semanas, siempre evitando en todo momento posiciones forzadas y contacto directo con la piel. Bueno, cuando el intento de reducción con aparatos de abducción falla, en niños menores de 6 meses de edad y a quienes se les hizo el diagnóstico de forma tardía, el tratamiento de reducción cerrada, se le va a dar un tratamiento que va a ser el de reducción cerrada e inmovilización. Que bueno, la reducción cerrada se va a efectuar bajo anestesia con tenotomías de abductores y psoas, artrografía transoperatoria para corroborar la reducción de la cadera e inmovilización con aparato de yeso pelvipodálico e inmovilización de 6 a 12 semanas y posteriormente se va a cambiar a un aparato abductor. Y bueno, la reducción abierta va a ser el tratamiento de elección también en niños con un diagnóstico tardío, así como en los pacientes que pues falló el intento de reducción cerrada. Aquí será de acuerdo, la reducción abierta va a ser de acuerdo a la edad, según sus características clínicas y radiológicas de la articulación de la cadera. El procedimiento quirúrgico seleccionado incluirá la eliminación de los elementos luxantes, así como la realización de la plicatura de la cápsula para dar estabilidad a la cadera. Bueno, se recomienda mucho que el examen clínico se realice en la primera semana de vida y a los meses de 2, 4, 6, 9 y 12. Y para cuando se da seguimiento a los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico, es a las 3 semanas es evaluación clínica y estudio radiológico. A las 6 semanas es evaluación clínica, cambio de inmovilización. Entre las 12 y 14 semanas, perdón, es retiro de inmovilización y envío a rehabilitación. Y después se le da un control clínico radiográfico cada 6 meses hasta cumplir los 12 años de edad. Y sería todo en cuanto a la displasia. Muy bien, excelente, excelente. Solamente voy a subrayar algunos puntos
Bueno, voy a retomar desde el principio. Está bastante completa la presentación y toda la información es útil clínicamente. Entonces, únicamente yo agregaría que está considerado dentro de los factores de riesgo. Sí, como lo dijiste, el sexo femenino, la presentación pélvica, los antecedentes familiares con displasia del desarrollo de la cadera. Otro factor que también se considera es que sea el primer embarazo también. Y otro factor que también está considerado es el oligohidramnios, lo que haga que las caderas, o mejor dicho, las extremidades inferiores tengan una tendencia a la aducción, es decir, a la compresión en la dirección del eje del cuerpo hacia medial. Van a hacer que entonces las cabezas femorales no tengan contacto o se separen del acetábulo, y el desarrollo del acetábulo, de la profundidad de la copa acetabular, obedece a la presencia de la esfericidad de la cabeza femoral. Si la cabeza femoral no está impactándose lo suficiente en el acetábulo, entonces no habrá un desarrollo de la profundidad de la concavidad de la copa acetabular, un desarrollo completo, y por lo tanto tendremos un factor de riesgo para la displasia del desarrollo de la cadera. Eh, Otro factor que también bueno, perdón, ahora, en quienes, como lo decíamos aquí en la presentación, en quienes hay que sospechar de displasia del desarrollo de la cadera. Antes se tomaba como criterio mayor, anteriormente como criterio principal, actualmente ya es un criterio secundario, pero antes se tomaba como criterio principal la asimetría en los pliegues glúteos, o que el paciente pudiera tener un pliegue extra en la región inguinal que diera a entender que tiene un acortamiento o una dismetría de las extremidades inferiores, o una discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores. Antes se tomaba como criterio principal, ahora actualmente ya es un criterio. ¿Y quiénes también debemos de sospechar? Bueno, si encontramos la asimetría de los pliegues glúteos o un pliegue inguinal extra, pero también en aquellos pacientes que ya deberían de iniciar su marcha independiente, pero tienen un retraso en el inicio de la marcha independiente. El plazo máximo para el inicio de la marcha independiente en el pediátrico es de 1 año y medio, a los 18 meses. Si nuestro paciente no ha desarrollado la capacidad para su marcha independiente a los 18 meses, habrá que sospechar de una displasia en el desarrollo de la cadera. ¿En qué otros pacientes? También en aquellos pacientes que inician una marcha independiente, pero con claudicación, con una alteración en la marcha, ¿no? Casi por definición, ¿no? Porque pues la articulación principal de las principales articulaciones de carga pues es la cadera. Si la cadera tiene una displasia en su desarrollo, el paciente tendrá una marcha, a lo mejor bipodálica, a lo mejor independiente, pero con claudicación. En ellos debemos de sospechar de una displasia del desarrollo de la cadera. Respecto a los estudios, antes de los 4 meses de edad en el recién nacido, antes de los 4 meses de edad, los centros de osificación están todavía menos desarrollados. La mayoría de las estructuras que componen la cadera serán cartilaginosas, y por lo tanto una radiografía anteroposterior de pelvis o una proyección de von Rosen no serán confiables. No podremos hacer una valoración o una radiometría como lo plantearon en la diapositiva, que es perfectamente correcto. Sí, es perfectamente correcto, pero para aquellos pacientes que tengan menos de 4 meses de edad, solicitaremos un ultrasonido de la cadera para descartar displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, después de los 4 meses, el ultrasonido ya no tendrá valor diagnóstico, y entonces sí pediríamos una radiografía, proyección AP, neutra, anteroposterior neutra. Hay muchas personas que piden proyección de Lowenstein, proyección de rana. No tiene ninguna utilidad pedir la proyección de rana. La proyección anteroposterior es la correcta. Ahora, respecto a las pruebas diagnósticas que se mencionaron en la presentación, como Barlow y como Ortolani. Ortolani, para que sea nuestra mnemotecnia, Ortolani es luxar una cadera luxable, luxar una cadera inestable. Es una maniobra para sacar
la cabeza femoral del acetábulo en aquel paciente que tenga una cadera inestable, ortolani. Ortolani es luxar, tratar de luxar una cadera que es inestable. Y Barlow es al contrario, es reducir una cadera que está luxada. Hacemos la maniobra inversa a ortolani. Con Barlow trataremos de meter la cabeza femoral, aquella cabeza femoral de aquel paciente con displasia del desarrollo de la cadera, cuya cabeza femoral está fuera del acetábulo. Bueno, la cabeza del acetábulo la meteremos o trataremos de meterla al acetábulo. La cabeza femoral trataremos de meterla al acetábulo. Esa es la maniobra de Barlow. Y la maniobra de pistón también ya la describieron, que también se le llama maniobra de telescopio. Entonces son 3 maniobras que nosotros hacemos como tamizaje en el recién nacido, en el neonato, posterior al parto, dentro de la atención integral al paciente pediátrico, se harán estas 3 maniobras inmediatamente después de su nacimiento para poder registrarlo en la primera exploración del paciente neonato. Son 3 maniobras de tamiz, es decir, se le harán a todos los recién nacidos. Y se seguirán haciendo en las consultas subsecuentes en medicina general, o si llegan a la consulta de traumatología y ortopedia, se harán estas mismas maniobras. ¿De acuerdo? Hay otra cosa que faltó, no nada más. Hay que quedarnos con la idea del aprendizaje. Es muy importante que aprendamos nosotros cuáles son las líneas normales para la radiometría en una radiografía anteroposterior de la pelvis. Son importantes todas las que están mencionadas acá, pero las más importantes son las que a continuación vamos a mencionar, que es la línea horizontal que une a los cartílagos trirradiados, que es la línea de Hilgen-Reiner, que está marcada con el número 1. Y la segunda en importancia es esta línea vertical que está marcada con el número 2, que es la línea de Perkins. Si ustedes se fijan bien e ignoramos tantito las demás líneas y las demás indicaciones, por la línea de Hilgen-Reiner, que es la horizontal, y las líneas de Perkins, que son las 2 verticales, nosotros ya podremos ubicar a la cabeza femoral en 4 cuadrantes. ¿De acuerdo? La cabeza femoral normal estará en el cuadrante inferior interno, como lo tenemos a nuestra izquierda. Y la cabeza femoral que está luxada, es decir, que está fuera del acetábulo, estará en cualquiera de los otros 3 cuadrantes, excepto en el cuadrante inferior. ¿De acuerdo? Excepto en el cuadrante inferior. Entonces, ¿cuál es lo normal? Lo que tenemos en nuestro lado izquierdo, el cuadrante inferior y medial. ¿Cuál es lo anormal? Lo que tenemos en nuestro lado derecho, que es una cabeza femoral que está en el cuadrante superior externo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, a lo mejor no sea un propósito de nosotros aprender toda la radiometría con todas estas líneas, nosotros tenemos la destreza de trazar estos 4 cuadrantes con la línea de Hilgen-Reiner y las 2 líneas de Perkins. Estaremos junto con las destrezas clínicas. Al desarrollar esta destreza en la interpretación de este estudio de imagen, estaremos en la plena capacidad de diagnosticar o descartar una displasia del desarrollo de la cadera. ¿De acuerdo? Entonces, línea de Hilgen-Reiner, línea de Perkins. Por ahí también es importante la línea de Shenton-Menard, o también llamado arco de Shenton, la línea de Calvé-Perthes, y la línea de escape o el índice acetabular, que son los ángulos que están medidos desde el cartílago radiado hasta el borde lateral, borde superior externo del acetábulo. Bueno, son estudios complementarios que nos ayudan a reforzar un diagnóstico ya hecho, el cual parte desde estos cuadrantes trazados con la línea de Hilgen-Reiner y con la línea de Perkins. Repito, línea de Hilgen-Reiner, línea de Perkins. Si nosotros sabemos hacer una radiometría a este nivel, estaremos perfectamente bien preparados para hacer un diagnóstico oportuno de la displasia del desarrollo de la cadera. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el diagnóstico oportuno? Porque tendrán mejor pronóstico aquellos pacientes que se diagnostiquen de manera temprana en el neonato, ponerle doble pañal, se sigue utilizando, ponerle el arnés de Pavlik,
también se sigue utilizando. Y en aquellos pacientes que se hace el diagnóstico de manera tardía, por difícil que parezca de creerse, por difícil que sea creer, a algunos pacientes se les hace el diagnóstico a los 4 años o a los 5 años, en donde ya no hay oportunidad para el manejo conservador y solamente estarán condicionados al manejo quirúrgico con osteotomías o con tenotomías. Pero con un pobre pronóstico, porque la profundidad del acetábulo estará con hipoplasia debido a que la cabeza femoral no estimuló su crecimiento en su desarrollo normal, ¿de acuerdo? Entonces, la detección oportuna es muy importante. Por eso se ha establecido como tamiz en el recién nacido, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta? No, doctor. Perfecto. Entonces, no es un tema tan complejo. Ya vieron ustedes que son ideas claras, que solamente hay que seguir una serie de pasos, hay que ser metódicos en el abordaje de los pacientes para detectar la displasia del desarrollo de la cadera, y realmente no requiere de que tengamos un nivel, un acervo de información o un volumen de información tan amplio, ni tampoco unas destrezas tan difíciles de adquirir. Las destrezas para para hacer la exploración de nuestros pacientes las vamos a adquirir con la práctica clínica, ¿de acuerdo? Entonces, ojalá tengamos oportunidad durante nuestro curso de hacer una exploración a un paciente pediátrico. También tendremos oportunidad durante nuestro internado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí terminamos la clase. Nos vamos a ver el día de mañana a la misma hora, ¿de acuerdo? Con el siguiente tema. Ok, doctora, hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor.